Colombia no es un país que se pueda resumir tan fácilmente en una sola idea. Es un territorio atravesado por 3 cordilleras, con salida a 2 océanos y con una geografía que condiciona la economía, la política, la desigualdad y la violencia. Es un país donde la naturaleza ocupa más espacio que el propio Estado en muchas regiones, y donde la presencia de sus instituciones no siempre llega. Desde afuera puede parecer un lugar exótico o atractivo, pero por dentro funciona bajo tensiones constantes que llevan décadas acumulándose. Entender a Colombia implica aceptar que múltiples realidades opuestas coexisten al mismo tiempo sin resolverse, algo no tan diferente a lo que vivimos en muchos países latinoamericanos. Colombia, oficialmente República de Colombia, es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo. No es una exageración ya que tiene 311 tipos de ecosistemas y más del 53% de su territorio está cubierto de bosques. Con una superficie de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Con límites. Al norte del Mar de las Antillas, al este con Venezuela, Brasil. Al oeste con el Océano Pacífico, al noroeste con Panamá y al sur con Perú y Ecuador. Con una población de 53.057.212 en 2025. Su capital es la ciudad de Bogotá con 7.930.000 de habitantes. Su idioma oficial es el español y numerosas lenguas indígenas, cooficiales en sus respectivos territorios. Su moneda es el peso colombiano. El presidente actual de Colombia es Gustavo Petro. Fue elegido en 2022, convirtiéndose en el primer candidato de izquierda en ganar la presidencia de Colombia desde la independencia del país en 1810. Su mandato actual lo tiene constitucionalmente impedido para buscar una reelección consecutiva. Las próximas elecciones presidenciales están programadas para este 31 de mayo de 2026, para elegir al presidente del período 2026 al 2030. Las principales religiones en Colombia son el catolicismo con el 87,3%, el protestantismo o evangélicos con el 11,5%. Su bandera consiste en un rectángulo conformado por 3 franjas de los colores primarios tradicionales, donde la franja superior ocupa la mitad del total de la bandera. El origen del pabellón colombiano se remonta a 1801, cuando los patriotas venezolanos Francisco de Miranda y Lino Clemente diseñaron una bandera para la Primera República de Venezuela, la cual fue adoptada oficialmente por el Congreso Constituyente de dicho país en 1811. Esta herencia venezolana no es casualidad. Ambas naciones comparten no solo sus colores, sino también una historia de lucha y emancipación que las une profundamente, forjada en gran parte por uno de los hombres más influyentes del continente americano. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Era hijo de don Juan Vicente Bolívar y doña María de la Concepción Palacios y Blanco, una familia de la aristocracia criolla que le proporcionó una esmerada educación a cargo de destacados tutores. A los 15 años, tras quedar huérfano, su tío don Carlos Palacios lo envió a España para continuar su formación. Fue allí donde conoció a María Teresa Toro, con quien contrajo matrimonio. Sin embargo, poco después de regresar a Venezuela, ella falleció. Su pérdida marcó profundamente a Bolívar, quien juró no volver a casarse, promesa que mantuvo hasta el fin de sus días. Tiempo después retornó a Europa acompañado de su mentor Simón Rodríguez, y durante un viaje a Italia, en el Monte Aventino de Roma, pronunció su célebre juramento de no descansar hasta ver a Latinoamérica libre del yugo colonial. De regreso a Venezuela en 1806, Bolívar se consagró de lleno a la causa independentista. Inspirado en los ideales de la Revolución Francesa, lideró junto a otros patriotas la lucha por emancipar a Hispanoamérica del dominio español, con la visión de forjar una gran nación unida. No obstante, poco después de alcanzada la independencia, ese sueño se vio frustrado por las profundas divisiones internas que condujeron a la fragmentación del continente. Desilusionado y agotado por las luchas políticas, Bolívar murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Colombia también encabeza el ranking mundial en diversidad de aves, con cerca de 2.000 especies registradas, y también ocupa el primer lugar en variedad de orquídeas. Además, se posiciona en el segundo puesto a nivel global en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, y en el tercer lugar en reptiles.
En la mayoría de las categorías donde Colombia figura en segundo lugar, Brasil ocupa la primera posición, algo que no resulta normal si se considera que la Amazonía brasileña es el ecosistema más biodiverso del planeta. Sin embargo, lo verdaderamente notable es que Colombia, con apenas una fracción del territorio brasileño, concentra alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, una cifra que por sí sola dimensiona la magnitud de su riqueza natural. Aproximadamente una de cada 10 especies conocidas en el planeta habita en Colombia. Esto se explica por su ubicación entre la Amazonía, los Andes y dos océanos, lo que genera condiciones únicas de diversidad biológica. Sin embargo, esa riqueza natural también ha sido explotada de forma ilegal en muchas zonas, ya sea por minería, tala o cultivos ilícitos, lo que convierte a esa biodiversidad en un recurso disputado lamentablemente. En términos económicos, Colombia ha mostrado resultados que contradicen su imagen internacional. En 2025, la revista The Economist la colocó como la cuarta economía con mejor desempeño del mundo, siendo el único país latinoamericano dentro del top 5. Su crecimiento fue de 3,4%, el mercado accionario aumentó cerca de un 44% y el empleo creció un 3%. Sectores como el petróleo, el café, el turismo y algunos servicios han sostenido ese crecimiento. Sin embargo, estos indicadores macroeconómicos no reflejan la situación real de gran parte de la población, porque el crecimiento no se distribuye de manera equitativa y no corrige problemas estructurales. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Su coeficiente Gini de 0,53 la coloca solo por debajo de Sudáfrica y Namibia. Según el Banco Mundial, más del 44% de la desigualdad de ingresos está determinada por condiciones de nacimiento, lo que implica una movilidad social limitada. La pobreza rural alcanza el 42,5%, mientras que en zonas urbanas es del 28,6%. Regiones como el Chocó y la Guajira llevan décadas atrapadas en una paradoja cruel. Tienen tierras ricas, ríos abundantes y recursos naturales que muchos países envidiarían, pero más del 40% de su gente vive en pobreza. No es solo un número frío en una estadística, es la historia de familias que no tienen un hospital cerca, de niños que crecen sin una escuela digna, de jóvenes que no encuentran dónde trabajar. Y así, generación tras generación, la exclusión se repite como si fuera un destino inevitable. Por otra parte, el mercado laboral refleja esa misma estructura. El 56% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que significa ausencia de seguridad social, pensiones y estabilidad. Trabajar no garantiza condiciones de vida dignas. En 2024, el número de personas que reportaron dificultades para acceder a servicios de salud aumentó de 1,6 millones a 2,2 millones, lo que evidencia un deterioro en el acceso efectivo a derechos básicos. La informalidad también facilita economías paralelas, algunas de ellas vinculadas directamente con actividades ilegales. La violencia en Colombia no es un fenómeno aislado ni reciente. En 2025 se registraron 13.726 homicidios, lo que equivale a un asesinato cada 38 minutos. La tasa de homicidios fue de 25,8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio mundial. Aproximadamente el 70% de estos homicidios está relacionado con el crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato. Grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la Oficina de Envigado continúan disputando territorios estratégicos. Estas organizaciones no solo controlan economías ilegales, sino que también imponen normas en comunidades donde el Estado no tiene presencia efectiva. En las principales ciudades también se refleja esta violencia. Bogotá registró más de 800 homicidios en un año, seguida por Cali con casi 680 y Barranquilla con 332. Cali presenta una de las tasas más altas, con 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, entre enero y octubre de 2025, 153 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en servicio, lo que representa un aumento del 98,7% respecto al año anterior. Esto indica que la violencia no solo afecta a la población civil, sino también a las estructuras del propio Estado. Aquí una breve línea del tiempo de sucesos más importantes del país. 1957.
Inicio del Frente Nacional. Liberales y conservadores acuerdan alternarse el poder hasta 1974, dejando fuera a otros movimientos políticos y provocando el surgimiento de oposición armada. 1964. Operación Marquetalia. Enfrentamiento entre el ejército y campesinos en Tolima, considerado el origen de las FARC. Ese mismo año también nace el ELN y, 3 años después, el EPL. 1970-1980. Expansión del narcotráfico. Se fortalecen grupos paramilitares de extrema derecha. 1974. Fundación del M-19. Aparece la guerrilla del movimiento 19 de abril, que se desmoviliza en 1990. 1984. Acuerdos de la Uribe. Se firma un acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP. 1991. Creación de la Defensoría del Pueblo. Institución enfocada en la protección de los derechos humanos en Colombia. 1992. Surge la Red Nacional de Mujeres. Iniciativa feminista para promover los derechos de las mujeres, que impulsó la creación de más organizaciones en los años siguientes. 1993. Muerte de Pablo Escobar. Este es el cadáver de Pablo Escobar, abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Una llamada telefónica para felicitarlo ayer cuando cumplía 44 años y otra a Radio Super para protestar contra Alemania permitió la localización y posterior muerte de Pablo Escobar. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca al estadio Atanasio Girardot y al centro comercial El Obelisco cuando fue sorprendido por el bloque de búsqueda. Gracias a Dios, dijo esta noche su madre ante su cadáver al abrazarlo. Reconfiguración de los carteles del narcotráfico, favoreciendo a grupos paramilitares. 1997. Creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Unión de grupos paramilitares que intensifica el conflicto. 2000. Inicio del Plan Colombia. Estrategia impulsada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y a las guerrillas. También se adopta la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que promueve la participación de las mujeres en la construcción de paz. 2002. Presidencia de Álvaro Uribe. Se implementa una política de seguridad con enfoque militar frente al conflicto armado. 2010. Presidencia de Juan Manuel Santos. Es reelegido en 2014. 2014. Inclusión del enfoque de género en el proceso de paz. Se crea una subcomisión de género dentro de las negociaciones. 2016. Firma del acuerdo de paz. Se concreta el acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP en La Habana. Se emite el decreto 1314 de 2016 para establecer el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. 2021. Paro nacional. Movilizaciones en contra de una reforma tributaria que derivan en otras demandas sociales. Se registran episodios de violencia estatal durante las protestas. 2022. Presidencia de Gustavo Petro. Por primera vez la izquierda llega al poder. Francia Márquez asume la vicepresidencia, representando un cambio significativo. Se impulsa la política de paz total para desarticular grupos armados ilegales. Se retoman diálogos con el ELN desde Caracas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 declara emergencia por violencias de género y se implementa un plan de acción nacional alineado con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU. 2023. Acuerdos de México. Firma entre el gobierno y el ELN en busca de la paz. Acuerdos en Cuba. Avances hacia un cese al fuego bilateral temporal. Inicio del cese al fuego con participación de la sociedad civil y comunidades étnicas. Se reactivan las mesas de diálogo entre el gobierno y el ELN. 2024. Obstáculos en negociaciones con el EM de las FARC-EP. El proceso se ve afectado, entre otros factores, por el asesinato de la activista indígena Carmelina Yule Pavi. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia. Desde joven se involucró en actividades ilícitas, y en la década de 1970 comenzó a construir lo que se convertiría en el Cartel de Medellín, la organización criminal más poderosa del narcotráfico mundial. En su apogeo, controló cerca del 80% de la cocaína distribuida a nivel global, acumulando una fortuna estimada en miles de millones de dólares.
Su reinado estuvo marcado por una brutal campaña de violencia contra el Estado colombiano, jueces, políticos y civiles, bajo la lógica del terror conocida como plata o plomo. Fue abatido por las autoridades el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, un día después de cumplir 44 años. Pablo Escobar ejemplifica con claridad hasta qué punto el narcotráfico logró infiltrarse en el Estado colombiano. En 1991, negoció su entrega a las autoridades bajo la condición de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, lejos de someterse a un régimen penitenciario convencional, terminó construyendo su propia prisión, la Catedral. Esta cárcel, entre comillas, distaba mucho de ser un centro de reclusión común. Contaba con lujos, comodidades y un nivel de control absoluto por parte del propio Escobar. Incluso, se convirtió en un lugar de encuentros sociales, al que acudían diversas personalidades. Entre los visitantes destacaron figuras del fútbol colombiano como el entrenador Francisco Maturana y jugadores como Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, Luis Alfonso Fajardo, Víctor Aristizábal y el arquero René Higuita. Dentro de ese entorno, se organizaban partidos de fútbol en los que, como era de esperarse, el equipo de Escobar siempre resultaba vencedor. Desde allí continuó dirigiendo operaciones criminales, ordenando asesinatos y administrando su red de narcotráfico sin interferencia real por parte de las autoridades. En el año 1992 se intentó trasladarlo a un centro de reclusión convencional, escapó sin resistencia significativa, y permaneció prófugo hasta su muerte el día 2 de diciembre de 1993 en Medellín en un tejado de una casa común y corriente, lejos de todos los lujos que alguna vez tuvo. Este episodio no fue un hecho aislado, sino la manifestación más evidente de un conflicto estructural y prolongado entre el narcotráfico y el Estado colombiano, en el que el primero llegó a desafiar abiertamente la autoridad y las instituciones del país. Bajo el liderazgo de Pablo Escobar, el grupo conocido como los extraditables llevó a cabo una campaña de violencia sostenida con el objetivo de impedir la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Sus acciones incluyeron atentados contra medios de comunicación, el derribo de un avión comercial de Avianca con 107 víctimas, el asesinato de figuras políticas y judiciales, y el uso sistemático de coches bomba en zonas urbanas. La presión fue tan intensa que la Constitución de 1991 terminó por prohibir la extradición, lo que evidenció algo sin precedentes: la capacidad de una organización criminal para incidir directamente en una decisión de Estado. La Comuna 13 es otro ejemplo de cómo la violencia se arraiga en territorios específicos. Durante los años 80 y 90, fue un punto clave de reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Muchos de ellos eran menores de edad provenientes de contextos de pobreza y desplazamiento. Aunque en la actualidad la zona ha cambiado en su imagen externa y recibe turismo, persisten dinámicas de control territorial por parte de grupos criminales. Existen restricciones informales de movilidad conocidas como fronteras invisibles, así como normas impuestas por actores ilegales que sustituyen la autoridad estatal. A partir de ahora, nos embarcaremos en un viaje a través de una serie de casos que realmente cambiaron el rumbo de Colombia. No se trata solo de recordar noticias del pasado. Vamos a revivir aquellos crímenes implacables que capturaron la atención de todo un pueblo, los asesinatos que se convirtieron en el centro de las conversaciones en cada hogar, y los eventos de gran impacto que sacudieron las instituciones y transformaron las leyes de este país. Desde las vidas que fueron truncadas por la violencia, hasta las tragedias que dejaron una huella imborrable en generaciones enteras. Mauricio Leal era el estilista más famoso de Colombia, conocido como el peluquero de los famosos. Entre sus clientes había reinas de belleza, cantantes y figuras del entretenimiento. Tenía propiedades de alto valor y un negocio muy exitoso, pero también una familia marcada por conflictos económicos internos. El 21 de noviembre de 2021, los cuerpos de Mauricio y su madre Marlene Hernández fueron hallados en su residencia en La Calera. Inicialmente se manejó como un posible suicidio,
pero la investigación confirmó que fue un doble homicidio. Jonier le suministró a Mauricio una sobredosis de pastillas para dormir que lo dejó indefenso, luego apuñaló a su madre mientras dormía y regresó a reventar a su hermano con un cuchillo. Después movió los cuerpos y alteró la escena del crimen para simular un suicidio. La jueza estableció que el móvil fue la codicia. Jonier quería reemplazar la posición económica de su hermano. Al contrario de Mauricio, él nunca tuvo éxito en los negocios y acumuló deudas millonarias. Fue condenado a 55 años de prisión y hoy cumple su pena en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. En ese momento no sabíamos si habían entrado, les habían hecho algo. Cuando ya vemos una carta al fondo que no pudimos leer en ese momento, porque estábamos totalmente en shock, cuando entramos y miramos, no sabíamos si les habían hecho algo o si se habían hecho algo, porque cuando vimos la carta fue pucha, ¿qué pasó aquí? Contó que inmediatamente llamaron a las autoridades. Luego llega el CTI pues obviamente nos hace la primera entrevista, Jair y a mí que fuimos las primeras personas en llegar, y ese cuadro es imposible de olvidar, es muy, muy duro, y teniendo en cuenta que recién estaba pasando al otro día, nos llama ya la fiscalía a hacernos entrevista, sin nosotros haber pasado un poquito de dolores. ¿Usted cree que fue un homicidio? No lo creo. Son hipótesis y estamos esperando el reporte de medicina legal. Pero si uno se deja llevar por el corazón, uno jamás pensaría que un familiar se quitara la vida o atentara contra la vida de su ser más querido. ...2010... Luis Andrés Colmenares era estudiante de Economía e Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Apareció muerto en el Caño El Virrey el 31 de octubre de 2010 tras asistir a una fiesta de disfraces de Halloween en una discoteca de la zona rosa de Bogotá. La tesis de la fiscalía, apoyada por la familia, apuntó siempre a un homicidio. Los principales acusados clave en el caso legal fueron Laura Moreno, quien sostenía un noviazgo incipiente con Luis Andrés, y Jessy Quintero, conocida íntima del círculo universitario. Las dos muchachas estaban junto a Colmenares durante la noche de los sucesos y se tornaron en las últimas personas que observaron al joven vivo. En una fase tardía del estudio investigativo también apareció Carlos Cárdenas, expareja sentimental de Laura Moreno, quien fue capturado y señalado como responsable del homicidio en junio del año 2012. No obstante, Cárdenas quedó libre de cualquier culpa luego de demostrarse, usando la ubicación exacta de su celular, que estaba en un sitio completamente distinto al Parque El Virrey cuando ocurrió la muerte de Luis. Durante los tiempos del litigio judicial se chocaron dos teorías científicas totalmente contrarias. De un lado, la Procuraduría General del Estado sostuvo que varias lesiones halladas en el hueso frontal de la persona fallecida indicaban un golpe violento y no coincidían con una caída sencilla. Por otro lado, la defensa de los involucrados mostró estudios detallados de física forense para probar que el muchacho cayó al canal accidentalmente por su gran nivel de embriaguez, siendo luego arrastrado por la fuerza del agua y golpeándose fatalmente contra las partes internas del túnel de drenaje. El proceso penal terminó definitivamente el 16 de abril de 2026, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno y sostuvo firmemente la prescripción del asunto a favor de Jessy Quintero. El Tribunal Superior criticó con dureza las incongruencias y la ligereza de la acusación de la Fiscalía, decidiendo que los informes médicos no ofrecían certeza total y declarando una duda irresoluble a favor de las acusadas. A pesar del cierre oficial del expediente en la justicia colombiana, el caso continúa sin una verdad común, pues la familia Colmenares conserva hasta ahora su rechazo total a la versión del accidente y pretende ir a tribunales internacionales. Posterior a la fiscalía, la bombera Yadira Piamonte, quien lideró la búsqueda esa madrugada en que él desapareció, afirmó: con la iluminación de nuestras linternas cubrimos todo el recorrido del caño. La profundidad del agua estaba entre 15 y 20 centímetros. Y ese cuerpo no estaba ahí. De haber estado ahí, lo hubiéramos visto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El joven se lanzó al caño, como asegura la última persona en verlo con vida, Laura Moreno.
El caso del monstruo de Monserrate, identificado como Freddy Armando Valencia, salió a la luz en 2015, cuando la policía descubrió restos humanos enterrados en los cerros orientales de Bogotá. Valencia atraía a mujeres habitantes de calle, muchas provenientes del Bronx, ofreciéndoles comida, droga o refugio en su cambuche. Allí, en varios casos, las asesinaba, principalmente por asfixia, y enterraba los cuerpos en la zona, en ocasiones cubriéndolos con objetos y capas de basura. Aunque llegó a confesar hasta 20 homicidios, las autoridades solo lograron comprobar judicialmente una parte de ellos, encontrando entre 8 y 11 cuerpos en el lugar. En 2017 fue condenado a 36 años de prisión por varios homicidios. Fue absuelto de los delitos sexuales por falta de pruebas suficientes, en una decisión que generó una gran polémica. Actualmente permanece recluido en la cárcel La Picota. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó cerca de 200 menores de edad, aunque las cifras judicialmente comprobadas son menores y distintas fuentes coinciden en que el número real podría ser incluso mayor. De esos casos, más de 140 fueron plenamente documentados en procesos judiciales, mientras que otros quedaron sin esclarecer completamente, ya sea por falta de restos, identificación o pruebas suficientes. Esta diferencia entre víctimas confesadas, halladas y condenadas lo convierte en uno de los casos más complejos en términos de registro criminal en América Latina. Sus víctimas fueron principalmente niños varones de entre 8 y 16 años, a quienes abordaba en condiciones de vulnerabilidad. Menores en situación de calle, trabajando informalmente o alejados de sus familias. Operó en al menos 13 departamentos de Colombia, desplazándose constantemente para evitar ser detectado, y también se le vincula con crímenes en Ecuador y Venezuela. Utilizaba engaños, promesas de dinero, comida o trabajo para ganarse la confianza de los menores, trasladándolos a zonas rurales o aisladas donde cometía los asesinatos. Fue condenado a un total acumulado de 1.853 años de prisión, una cifra simbólica dentro del sistema judicial colombiano. Sin embargo, debido a que en ese momento no existía la cadena perpetua en Colombia, y sumado a beneficios legales por colaboración con las autoridades, su pena fue reducida a 40 años, que era el máximo permitido. Este punto generó una fuerte polémica nacional, ya que, en términos prácticos, la magnitud de sus crímenes no se reflejaba proporcionalmente en el tiempo de reclusión. Garavito murió el 12 de octubre de 2023 a los 66 años en un hospital de Valledupar, mientras permanecía bajo custodia del sistema penitenciario. Durante sus últimos años padeció múltiples enfermedades, entre ellas leucemia, cáncer ocular y otros problemas de salud que deterioraron significativamente su estado físico. Su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Colombia, aunque muchas de sus víctimas nunca pudieron ser plenamente identificadas. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, nació en 1948 en Venadillo, Tolima, y es señalado como uno de los asesinos seriales más prolíficos de América Latina. Durante su captura y posteriores interrogatorios, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo lograron verificar una parte de estos crímenes, alrededor de un centenar, debido a que muchos ocurrieron en zonas rurales y aisladas donde nunca se encontraron los cuerpos. Sus víctimas eran principalmente niñas de entre 8 y 12 años, a quienes engañaba con promesas o regalos antes de llevarlas a lugares apartados. Su actividad criminal se extendió por varios países andinos, lo que dificultó durante años su identificación y captura. Fue finalmente detenido en Ecuador, donde confesó decenas de asesinatos y condujo a las autoridades a fosas clandestinas, lo que permitió confirmar parte de sus crímenes. Fue condenado a 16 años de prisión, que era la pena máxima permitida en Ecuador en ese momento. Tras cumplir su condena, fue trasladado a Colombia, donde fue sometido a evaluaciones psiquiátricas, y permaneció internado durante un período adicional.
Algunos reportes sostienen que su liberación se dio bajo condiciones mínimas de supervisión, en un proceso que ha sido ampliamente cuestionado por la falta de control posterior. A finales de los años 90, Pedro Alonso López recuperó su libertad y desde entonces su paradero se volvió incierto. Existen reportes no confirmados de que en 1999 realizó trámites de identificación en Colombia, tras lo cual desapareció nuevamente. Desde entonces, su ubicación es desconocida. Se han difundido versiones que sugieren que pudo haber sido asesinado de manera extrajudicial, pero ninguna ha sido confirmada. A pesar de haber sido objeto de búsqueda internacional en distintos momentos, su rastro se perdió completamente, convirtiendo su caso en uno de los más inquietantes y abiertos en la historia criminal de la región. Andrés Escobar, conocido como el Caballero del Fútbol, fue uno de los defensas más respetados de Colombia, tanto por su nivel deportivo como por su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Figura de Atlético Nacional y de la selección colombiana, formó parte del equipo que llegó al Mundial de Estados Unidos en 1994 con altas expectativas. El 22 de junio de ese año, durante el partido contra Estados Unidos, Escobar anotó un autogol que contribuyó a la eliminación del equipo colombiano del torneo. Aunque este hecho marcó su imagen pública en ese momento, el contexto alrededor de la selección incluía presiones externas mucho más complejas, como el impacto de las apuestas ilegales y la influencia de sectores vinculados al narcotráfico en el fútbol. 10 días después, el 2 de julio de 1994, Escobar fue asesinado en el parqueadero de un establecimiento nocturno en el sector del Poblado, en Medellín. Recibió 6 disparos. El autor material fue Humberto Castro Muñoz, quien tenía vínculos laborales con los hermanos Gallón Henao, empresarios señalados en el caso. Castro Muñoz fue condenado inicialmente a más de 40 años de prisión, pero su pena fue reducida considerablemente tras acogerse a beneficios legales, quedando en libertad en 2005 después de cumplir poco más de una década en prisión. Por su parte, los hermanos Gallón fueron procesados únicamente por encubrimiento, recibiendo penas menores que también generaron controversia en la opinión pública. El asesinato de Andrés Escobar no solo impactó al fútbol colombiano, sino que evidenció la relación entre el deporte, la violencia y el crimen organizado en una de las épocas más críticas del país. Hasta hoy, el caso sigue siendo recordado no solo por la tragedia individual, sino por el contexto que lo hizo posible. Hablar de Colombia solo desde la violencia es tener una visión incompleta, casi mutilada del país. Porque en esa misma tierra que ha sido testigo de conflictos, también han surgido figuras que han cambiado la manera en que el mundo percibe la realidad. Una de esas figuras es Gabriel García Márquez. Nacido en 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo del Caribe colombiano, García Márquez creció rodeado de historias que no sabían distinguir entre lo posible y lo imposible. Relatos de fantasmas que convivían con los vivos, de amores que desafiaban el tiempo, de tragedias narradas con una naturalidad casi cotidiana. Ese universo, lejos de ser pura fantasía, era una extensión de la realidad latinoamericana. Una realidad tan intensa y desbordante que necesitaba un lenguaje diferente para ser contada. Su obra más emblemática, 100 años de soledad, 1967, no solo narra la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo. Construye un profundo espejo de Colombia. En sus páginas hay belleza, sí, pero también guerra, olvido, ciclos que se repiten y una soledad que atraviesa generaciones enteras. Macondo no es un lugar imaginario. Es Colombia destilada en un territorio simbólico, donde lo extraordinario deja de ser la excepción y se convierte en norma. La novela ha vendido más de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas, llevando la esencia de América Latina a cada rincón del planeta. Pero lo que convierte a García Márquez en una figura casi legendaria no es solo su éxito, sino lo que representa. En 1982, al recibir el Premio Nobel de Literatura, no habló solo como escritor, sino como portavoz de un continente que ha sido históricamente malinterpretado. Su discurso no buscó la aprobación europea, exigió comprensión. Habló de una América Latina desmesurada, donde la realidad supera constantemente la ficción, y defendió el derecho de sus pueblos a ser escuchados. Más allá de ser un novelista, García Márquez también fue periodista, guionista y una voz crítica que se alzó contra la desigualdad y el olvido.
Sin embargo, todo eso queda en un segundo plano cuando pensamos en su impacto más profundo. Transformó la narrativa global sobre Colombia. En un país que a menudo ha sido visto solo a través del prisma de la violencia, él mostró que también es un lugar lleno de imaginación, sensibilidad y una riqueza cultural capaz de redefinir la literatura a nivel mundial. Mientras figuras como Garavito proyectaban una imagen sombría hacia el exterior, García Márquez tejía una visión completamente diferente. Una Colombia donde lo mágico no es solo un escape, sino una parte esencial de su identidad. Un lugar donde la memoria pesa, pero también inspira. Donde, incluso en medio del caos, hay una capacidad única para convertir el dolor en arte. Es aquí donde su figura va más allá de la del escritor. García Márquez no solo narró historias. Hizo de Colombia una de las grandes narrativas del mundo. Colombia tiene una gran contradicción en su geografía. Es un lugar muy diverso y hermoso, pero al mismo tiempo, ha sufrido mucho. Sus selvas tienen especies que aún no se han descubierto, sus ríos atraviesan paisajes increíbles y la gente es muy amable a pesar de todo lo que han pasado. La riqueza de Colombia, como su tierra, geografía y vida, también ha sido el escenario de sus problemas más grandes. Las economías ilegales surgieron en lugares donde el Estado no llegó, donde la desigualdad no dejó opciones a las comunidades y donde la selva escondió tanto la vida como la violencia. Lo que pasa en Colombia no se queda allí, el narcotráfico ha trazado rutas que cruzan fronteras, cambian sociedades y conectan la tragedia de Colombia con la de México y otros lugares lejanos. Colombia es como un sistema vivo que siempre está en movimiento. Para entenderlo, no se pueden buscar explicaciones fáciles. También hay que reconocer que detrás de cada número, hay un país que sigue adelante a pesar de todo, y que sigue creciendo con una fuerza que se llama esperanza.